Retornamos a Código Peligro y en esta parte del programa ya lo estábamos mencionando, hablamos sobre esto que trae Última Hora cada domingo, de forma gratuita con el diario del día domingo. Crímenes de la historia, fascículos coleccionables para historias imperdibles con respecto a los criminales más renombrados de la historia. Este domingo vamos a hablar sobre Charles Manson, un hombre conocido que vivió entre los años 1934 y 2017, hace poquito, hace años nada más se da su fallecimiento. Esta persona creadora de la secta conocida como la familia Manson. Muchos criminales son conocidos por la forma salvaje, sangrienta de cometer los casos de asesinato, los homicidios. Pero Charles era más bien conocido por el carisma y también la forma en que iba ganándose la confianza de sus adeptos. Por eso también él logra crear esta secta, digo bien, de la familia Manson. Ya en su infancia, bastante problemática, Charles nació, decíamos, en el año 1934. Su madre, una persona alcohólica, lo tuvo en zona de lo que sería también el estado de Ohio. Este hombre, a muy corta edad, ya comenzó a ingresar en el mundo de la delincuencia. Apenas con 13 años ya se convertía en un asaltante de locales comerciales. Era detenido en aquel momento cuando tenía apenas 13 años. Logró escaparse de una correccional de menores, luego volvió a cometer otro golpe con el robo de un vehículo, ya en complicidad de su propio hermano. De vuelta pudo escapar de una correccional y desde ese momento ya no se detuvo. Comenzó con una serie de delitos. Finalmente, cuando tenía cerca de 30 años de edad, él tuvo distintas parejas, tuvo 2 hijos y desde ese momento, cuando ya estaba viviendo en zona de San Francisco, comenzó a ganarse adeptos, creando de esta forma la secta de la familia Manson. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Él presumía que se venía una guerra racial con respecto a gente de raza negra y raza blanca. Es lo que él presumía que iba a ocurrir. Y para adelantarse a este enfrentamiento racial, lo que hizo fue ordenar a sus adeptos una serie de homicidios, cometiendo cerca de 7 a 8 asesinatos a personas importantes, influyentes dentro del mundo del espectáculo. Incluso también una actriz conocida en aquel momento, entre los años 60, que estaba a punto de dar a luz. Esa mujer era en aquel momento esposa de un conocido director de cine. El crimen fue estratégicamente planificado por Charles, quien no tuvo una participación directa con respecto a lo que fue el crimen en sí. Después se estuvo investigando el caso. Él quiso involucrar como los supuestos autores a personas que formaban parte de un grupo de afroamericanos. Esto finalmente también fue descubierto por las autoridades tras la investigación y luego se daba la detención de Charles Manson, quien fue condenado a muerte. Esto fue cambiado, modificado. Finalmente lo condenaron a cadena perpetua y en el año 2017 falleció en una cárcel de los Estados Unidos a causa de que él padecía de cáncer de colon. Una vida realmente muy difícil desde niño de esta persona, porque bien lo mencionamos. Él nace en una familia conflictiva. Una madre que ya era alcohólica, tenía problemas con la justicia. Un padre que estuvo ausente prácticamente durante toda su niñez. A los 5 años, su madre lo cambió en una cafetería por una jarra de cerveza, entregando a Charles a una mesera a cambio de una jarra de cerveza, así como lo están escuchando. Y el tío de Charles tuvo que retirarlo días después,
Ya pasado el tiempo, cuando él cumplía 10 a 12 años, comenzaba a cometer sus primeros golpes. Robos a despensas, almacenes, a locales comerciales, robo de vehículos. También fue detenido por actos de exhibicionismo frente a instituciones educativas. Era detenido, volvía a recuperar su libertad, o si no, en caso contrario, también lograba fugarse de estos centros correccionales, y ya cuando tenía la edad aproximada de 30 años, comenzó a formar su secta, juntando a una cantidad importante de seguidores, quienes lo llamaban el mago. De esta forma era llamado Charles Manson. Una historia impactante con respecto a su vida, el mundo de la delincuencia y la forma también en que él creía que iba a mejorar la humanidad, porque él decía que era inminente esta guerra racial entre gente de raza negra, de raza blanca. Él por eso decidió supuestamente adelantarse a un ataque de gente de raza negra y comenzó a planificar varios homicidios, ordenando a sus seguidores de que cometan cerca de 6 a 7 asesinatos a personas bastante reconocidas dentro del mundo del espectáculo. Estas personas tenían mucha influencia dentro del mundo de la música también, donde Charles tuvo un paso importante. Él formó parte de una banda, también como músico, como compositor. Fue rechazado en una ocasión por una persona muy influyente dentro del mundo de la música. Esto también despertó el enojo, la rabia de Charles, quien ordenó la muerte de esa persona. Ordenó a sus seguidores que asesinaran a este hombre. Esto también fue descubierto por la policía, por los investigadores, y finalmente todos los crímenes estaban relacionados a la familia Manson. 7 crímenes confirmados. En ninguno de ellos tuvo una participación como autor material Charles, y ya también después se dio la condena de cadena perpetua. Finalmente perdió la vida, como bien mencionamos, en el año 2017, y esta es la historia que nos trae el fin de semana el diario Última Hora con crímenes de la historia. Van a tener en una importante cantidad de hojas la biografía prácticamente de la vida durante la niñez, la adolescencia de Charles, también quiénes eran algunos de sus seguidores, de qué manera lo atraparon, en qué año fue condenado, cómo se dio también su fallecimiento, porque ya en los últimos años de su estadía dentro de la cárcel de los Estados Unidos, él sufría muchas complicaciones de salud, tenía una edad aproximada de 80 años, él estaba condenado a cadena perpetua ya como estábamos mencionando, y finalmente en el 2017 pierde la vida. Y esta es la historia que nos trae el diario Última Hora con crímenes de la historia para este fin de semana. Artículos o fascículos coleccionables aquí que nos trae el diario. Ya veníamos contando también la historia de Jeffrey Dahmer, de otras personas, de otros criminales famosos a lo largo de la historia, y ahora le vamos a mostrar este domingo la historia de Charles Manson. Con esto cerramos esta parte del programa.